noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza Beto a Saber, el programa que nadie ve. Hoy comenzamos con el Festival de Mentiras que se produjo cuando la ex canciller Astete y la ex ministra de Salud, Masetti, fueron al Congreso a declarar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y la verdad es que ya esto adquiere ribetes de tragicomedia, porque cada una tiene una versión distinta, no se ponen de acuerdo y el público decidirá quién dice la verdad, como siempre, ¿no? Pero diera la impresión de que acá la mentira es oficial. Vamos a escuchar con atención las versiones de cada uno de los actores de esta comedia de equivocaciones. Y usted se va a dar cuenta quién miente y quién dice la verdad. Comencemos por la canciller Astete, que nos explica el momento en el cual ella le comunica al presidente Sagasti que se va a vacunar. Adelante. Efectivamente, yo estuve en Palacio el día 21 en una reunión con el presidente y con la ministra Masetti. Y al término de esa reunión fue que yo le toqué el tema al presidente Sagasti, viendo que la ministra Masetti escuchó, si no todo, por lo menos una parte de lo que dije, porque hablaba de las razones por las cuales tenía pensado inocularme. En el momento que le hablé al presidente y le expliqué las razones por las cuales estaba considerando vacunarme, él me miró fijamente y asintió. En ningún momento vi un gesto de desaprobación o me dijo no lo hagas o hablémoslos en otro momento. Yo salí convencida de Palacio de que contaba con el asentimiento, la anuencia del presidente de la República. Bueno, pongamos mucha atención porque Astete desde el comienzo se ha mantenido en la versión firme de que le comunicó al presidente de la República. Obviamente desde Palacio y desde el gabinete hacen esfuerzos denodados por desmentir a la canciller. Obviamente no queda muy bien parado el presidente luego de que se escandalizó y se entristeció, ¿no? Y lamentó tan profundamente que hubiera sido traicionado de esta manera cuando todo indica que él sabía perfectamente lo que sus ministras estaban haciendo. En este video, la canciller Astete afirma que la primera ministra, Violeta Bermúdez, le pide personalmente no involucrar al presidente Sagasti. Atención. Tanto el día 14 como el día 15, porque dos horas antes, 3 horas antes en su casa, él me había pedido que continuara. Me había dicho que no quería prescindir de mi trabajo. Entonces sí, fue doloroso escuchar todo lo que dijo, pero es la verdad. Yo había tenido una reunión el día 11 de febrero con la presidenta del Consejo de Ministros, que me convocó a su despacho, y en la que me preguntó de entrada si es que yo le había avisado al presidente Sagasti antes o después de mi vacunación. Me dije de manera enfática que yo le había avisado al presidente antes de mi vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente. Bueno, y Pilar Masetti, ministra de Salud, decide ponerse del lado del presidente y la premier, ¿no? Decide blindar a quien fue su jefe y dice que su vacunación no fue un delito, sino un error político, pero en modo alguno respalda las palabras de la canciller. Escuchemos. Sí, efectivamente yo pedí vacunarme en casa porque la vacunación tenía que ser muy temprano. Yo hubiera tenido que salir golpe de 6:30 a 7 de la mañana para poder llegar hasta Cayetano Heredia y la verdad que ya estaba agotada. Que no he actuado de ninguna manera de forma impropia, mucho menos de forma ilegal y mucho menos de forma dolosa. Soy consciente del error político que cometí, pero me sentí atrapada, no tenía ya forma de decirle primero a mis jefes, como tiene que ser, lo que yo había hecho. Qué bien, un lavado de manos a fondo, ¿no? Es decir, no es ilícito, no es delito,
un error, ¿no? Un pecadillo, nada más. Muy bien, doctora. La Premier respondió rápidamente a la afirmación de la ex canciller Astete vía su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente: niego la afirmación de la exministra Astete, no nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario, al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia. Dice esto Violeta a las 2 de la tarde del día de hoy vía cuenta de Twitter. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Yo creo que es bastante sencillo de dilucidar, pero ustedes sacarán sus propias conclusiones, tratando de apuntalar de alguna manera la versión oficial que se cae a pedazos. El ex canciller y ahora ministro de Cultura, Alejandro Neira, ministro de ambos regímenes, hay que decirlo, ministro de Vizcarra y ministro de Sagasti, y ex canciller, sale a decir que está muy indignado por las declaraciones de la canciller Astete. Estamos sorprendidos, indignados por este tipo de declaraciones, tanto el presidente Francisco Sagasti manifestando que no conocía de este hecho, como lo que ha mencionado de publicación la Premier Bermúdez, claramente establecido que ninguno de ellos conocía esta vacunación irregular por la parte del canciller Astete. Interesante, ¿por qué mete su cuchara el ministro de Cultura? Habría que preguntarse por qué. Dicho sea de paso, ¿se habrá vacunado el ministro de Cultura? Es la segunda vez que pregunto esto, pero claro, estoy acá hablando solo como un loquito. Yo sospecho que podría haberse vacunado porque digamos que tenía dos boletos, ¿no? El boleto de haber sido ministro de Vizcarra y el boleto de seguir en el gabinete. Pero bueno, nunca lo sabremos porque la lista 2 nunca nos la van a mostrar, porque demasiadas cabezas rodarían si es que la comisión que presidía el exministro Carbone en el Ministerio de Salud nos dijera la verdad, pero no, ya la callaron, ya le mandaron a cerrar el pico y nunca nos enteraremos quiénes más se vacunaron de este gobierno y del anterior. Muy bien, hoy Claudia Toro nos trae otra de las investigaciones estremecedoras a que nos tiene acostumbrados. Hoy Claudia Toro rastreó las personas que fueron parte del ensayo clínico, las personas que se vacunaron y que desgraciadamente se enfermaron igual. Algunas de ellas incluso perdieron la vida. Este reportaje, creo, debería desencadenar en una comisión investigadora, porque más allá de que la vacuna china, como ya sabemos, es una vacuna mediocre, como lo están descubriendo en todo el mundo ahora, porque Willax desinforma a nivel nacional, no, a nivel mundial, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos ya se ponen 3 dosis, en Argentina también, pero claro, acá todo lo que decimos es mentira, perfecto. Lo cierto es que se están muriendo personas que participaron en el ensayo clínico y se están enfermando personas vacunadas. Adelante con el reportaje. Tenía 65 años de edad cuando le dijeron que había sido elegido como parte del proyecto de investigación más importante del último siglo. Tenía 25 años como enfermero en un centro de salud cuando se aplicó la primera dosis del ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm dirigido por la Universidad Cayetano Heredia. Pero han pasado 80 días de su muerte por COVID-19 y la familia del enfermero, Néstor Florentino Salas Cordero, aún no sabe si recibió la vacuna o el placebo. Esta noche en Veto a saber el drama de miles de voluntarios de la vacuna china, peruanos que confiaron en una investigación clínica seria y que hoy son ignorados, incluso voluntarios víctimas de COVID-19 en estado de gravedad, abandonados a su suerte, sin atención médica, ni mucho menos la esperanza de una pronta vacunación. Soy sincera con usted, le comento y le pido que por favor haga el trámite. Ya he empezado el trámite para pedirlo. No sé en cuánto tiempo usted me podrá decir el resultado.
Yo espero tenerlo antes del jueves o viernes a más tardar. Siento mucho su pérdida. La Cayetano todos los días hay un médico que lo ha estado llamando para ver si tiene sintomatología. Tenía problemas ya con la saturación, de que ya los pulmones estaban con problemas, porque eso nos dijo el médico, pero la Cayetano no logró reaccionar, ¿no? Ellos no están asumiendo ni un gasto ni responsabilidad, lo dejaron a mi hermano en total abandono. Los 12.000 voluntarios tienen derecho a saber qué está sucediendo en esta investigación. Fueron elegidos como voluntarios del laboratorio chino Sinopharm. Todos firmaron este contrato para participar de este estudio experimental y evaluar la eficacia de estas dos vacunas contra el COVID-19, la de Beijing y la de Wuhan. Aquí se comprometían a atenderlos en caso se contagiaran de coronavirus y en ser prioridad en el diagnóstico de COVID-19 ante cualquier síntoma de la enfermedad. Además, les prometieron ser los primeros vacunados. Acuerdos que fueron violados. Un mortal abandono. Eric Omar Salazar tiene 45 años y es voluntario del ensayo clínico. Tras haberse contagiado, su familia pidió desesperadamente una cama en la unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital. Nunca se la concedieron. Hoy se debate entre la vida y la muerte en una clínica y todos los costos fueron asumidos por su familia, incluso en plena emergencia. Nadie le dice si recibió vacuna o placebo. Una información determinante para saber qué sustancia ingresó en su organismo, para determinar si se trata de un efecto adverso o de síntomas severos de COVID-19. Decidimos internarlo en el Hospital Cayetano. Él ingresa a triaje, al área de emergencia, con 74 de saturación, ¿no? Y ahí el médico de guardia nos informa, nos dice así de una manera muy fría de que el paciente ha venido ya a un estado crítico y que probablemente se muera. Ellos no están asumiendo ni un gasto ni responsabilidad, lo dejaron a mi hermano en total abandono, ¿no? Después de que ya fuimos muy enfáticos con ellos, porque yo la llamaba, le escribía, le decía de que cómo es posible que mi hermano esté en una situación y que nadie de la universidad venga a verlo. Luchó por su vida, pero el COVID-19 lo venció. Néstor Florentino Salas Cordero, enfermero del Centro de Salud José Gálvez de Villa María del Triunfo, participó como voluntario de la vacuna china y recibió la primera dosis el 28 de noviembre. Previamente le practicaron una prueba molecular y dio negativo. Estaba sano. Una semana después comenzó a tener tos, fiebre, dolor de garganta y cabeza, síntomas que podría ocasionarle la dosis experimental. El 19 de diciembre debían colocarle la segunda dosis, pero en lugar de ello fue internado en el Hospital Rebagliati. El padre de familia fue intubado. Tuvo neumonía por SARS-CoV-2 y murió 2 semanas después. Él se fue de voluntario el 26 de noviembre, le aplicaron la primera dosis y los primeros días de diciembre comenzó sus síntomas. Estaba con 83, 84 de saturación, estaba con neumonía. Estaba sano por completo su esposo. Él estaba sano. ¿Usted cree que su esposo, el señor Néstor Salas, falleció producto de la primera dosis que le colocaron como voluntario? Yo pienso que sí. De repente ha sido placebo lo que le han puesto. No sabemos qué cosa es lo que le han puesto. Hasta ahorita no nos han dado una respuesta. Y no sabemos en realidad de qué mi esposo ha fallecido. Su hija, Pamela Salas, le suplicó a Germán Málaga, quien era jefe del ensayo clínico, que le revelara la sustancia que su padre recibió. Málaga le prometió que lo haría un jueves, pero han pasado 80 días y nadie le responde absolutamente nada. Soy sincera con usted, le comento y le pido que por favor haga el trámite. Ya he empezado el trámite para pedirlo. No sé en cuánto tiempo usted me podrá decir el resultado. Yo espero tenerlo antes del jueves o viernes a más tardar. Siento mucho su pérdida. Se ha pedido que se concluya este estudio. Hace ya 2 semanas el director del INS ha dicho que va a ser una auditoría internacional que demoraría 8 semanas, pero creemos que es demasiado tiempo. Hay muchos pacientes que han participado, voluntarios, en el estudio y requieren saber cuál de las
si ha recibido la vacuna o el placebo. Cuando hubo el primer caso de la profesora, a las 2-3 días se abrió el placebo, el secreto del trabajo de investigación y se dijo que era placebo. Sin embargo, en este caso, el señor de Chimbote ha pasado más de un mes y no se dice si es placebo o es ha recibido una vacuna. En efecto, Juan Quiñones Miranda también fue un voluntario del ensayo clínico de Sinopharm en Perú. Tenía 74 años y murió en Chimbote víctima del abandono de quienes debían protegerlo, la Universidad Cayetano. Nunca le dieron una cama UCI y hasta hoy, a un mes de su muerte, tampoco le dicen qué sustancia recibió. Salimos a los medios, hicimos la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de acá de Chimbote para que le den una cama UCI a mi padre, pero no nos apoyaron en identificar una cama UCI ni siquiera trasladarlo a otro lugar donde pueda ser atendido. Que nos digan si mi padre ha recibido placebo o ha recibido vacuna. La Defensoría del Pueblo demandó al Instituto Nacional de Salud garantizar la atención de pacientes que participaron en la fase 3 del ensayo de Sinopharm, pues a pesar de los compromisos pactados, se les ha dejado a su suerte. Graves fallas y abandono de voluntarios en situación de enfermedad, poniendo en riesgo su salud y su vida. Voluntarios de un ensayo experimental que murieron de COVID-19. Los deudos exigen que la Fiscalía intervenga para realizar una investigación para determinar qué fue lo que les aplicaron y las causas de sus muertes. La responsable es el centro que ha llevado a cabo la investigación, que es el Centro de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia, quien tiene que responder y ser solícito ante estos pedidos. Por parte del Estado. Pero por parte del Estado es el Instituto Nacional de Salud. O sea, eso no quiere decir que solo Cayetano es responsable. El Instituto Nacional de Salud, como autoridad en esto, tiene que supervisar que todo el proceso se esté llevando a cabo. Eso no ha terminado. Luis Alberto Durán Torres es otro joven voluntario de 23 años. El estudiante firmó este contrato con fecha 3 de octubre del 2020. Una ilusión por sobrevivir a la pandemia que se convirtió en una amarga decepción y abandono. Me crea una impotencia por lo mismo de que no se sabe si es que en realidad estoy vacunado. Yo he presentado síntomas del COVID. La verdad es que no me quiero morir, estoy muy preocupado, estoy preocupado por mí. El joven voluntario de Sinopharm acaba de dar positivo al COVID-19, pero tampoco ha recibido atención. Ruega que lo internen antes que sea demasiado tarde. A Luis Carlos lo invade la desesperación e impotencia. Teme por su vida y está completamente solo. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos voluntarios más deben morir en el abandono para que alguna autoridad intervenga? Bueno, aquí tenemos que ser sumamente firmes porque todo el aparato de comunicación del régimen, más todos sus canales ayayeros y periodistas guaripoleros, hicieron causa común cuando aquí en este programa, junto al doctor Ernesto Bustamante, mostramos los resultados preliminares del estudio de Cayetano Heredia y le contamos a la población que esas vacunas que estaba comprando el gobierno peruano eran vacunas mediocres, por decirlo menos. Vacunas que tenían un nivel de eficacia muy bajo y que además el estudio de Cayetano estaba absolutamente viciado, enturbiado por el escándalo del Vacunagate que ya todos conocemos. Pues bien, en este punto ya estamos en condiciones de dar más información porque ahora resulta que hemos conseguido la página 4 del contrato que ha firmado el gobierno peruano con Sinopharm. Y lo que dice esta página 4 es sumamente revelador. Fíjense ustedes, Sinopharm ha completado el ensayo preclínico de su vacuna contra el SARS-CoV-2 en China y ha realizado el ensayo clínico de las fases 1 y 2 en China. 1 y 2, no 3. Y ha iniciado, dice después, el ensayo clínico de la fase 3 en Perú. Es decir, ese mamarracho de estudio clínico que hizo Cayetano, que fue absolutamente invalidado por este escándalo de la repartija de las vacunas de Vizcarra y de Sagasti, es el único ensayo fase 3 que la propia Sinopharm reconoce. Sinopharm ha completado el ensayo preclínico de su vacuna en fase 1 y en fase 2. Sinopharm está confesando
que ni siquiera en China han completado la fase 3 del estudio. Y le pone toda la responsabilidad al ensayo de fase 3 que se ha iniciado, dice, en el Perú. Ya sabemos en este punto que el ensayo de fase 3 del Perú es una catástrofe y que no tiene ninguna credibilidad. Pero ¿qué dice más abajo? El Ministerio de Salud del Perú ha presentado una solicitud a Sinopharm Group con la intención de adquirir 38 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 inactivada y solicitar un suministro de 1 millón de dosis de la vacuna. ¿Entendieron? El gobierno peruano ha expresado su intención. Ha dicho, me gustaría, qué bueno sería lindo. No ha comprado 38 millones como nos han querido hacer creer. Ha expresado su intención de adquirir 38 millones de dosis de la vacuna. Eso es lo que dice el contrato. Entonces, líneas abajo, solicitar un suministro de 1 millón de dosis y chau pescado. 1 millón es lo que se ha comprado, señor Sagasti. Deje de vernos la cara de estúpidos a todos. El gobierno no ha comprado 38 millones y está a la espera de una información que nos tienen que entregar los chinos para poder darle la autorización, ¿no? Y la licencia y el registro de DIGEMIT. Pamplinas, eso es falso. Han comprado solamente 1 millón y han expresado su intención de adquirir 38 millones. Entonces no hay 38 millones de vacunas chinas compradas, lo cual podría ser una buena noticia, porque esta vacuna es un fiasco y a estas alturas ya lo podemos decir con todas sus letras, ¿no? Esta vacuna es un fiasco y qué mejor que leer lo que está pasando en otras partes del mundo en torno a esta vacuna, porque la ministra Violeta Bermúdez salía a decir, no, pero en Emiratos Árabes, acá no, pero en Emiratos Árabes la rompe la vacuna, sí es la mejor, así. Vamos a ver qué está pasando en Emiratos Árabes. La vacuna china Sinopharm está probando una tercera dosis en pacientes que generaron pocos anticuerpos. Después de 4 meses de iniciada la campaña en Emiratos Árabes Unidos, las autoridades locales invitaron a un pequeño grupo de gente que no tuvo una fuerte respuesta inmunológica contra el COVID y la fórmula está siendo aplicada en Argentina, Bolivia, Venezuela, países comunistas y Perú. Entonces, a estas alturas ya sabemos, 1, que la vacuna es una vacuna fallida, 2, que no se han comprado 38 millones, se ha comprado solamente 1 millón y a estas alturas quizás esa sea una buena noticia, que no estén llegando 38 millones de vacunas que, según todos los indicios, no sirven para nada. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Sagasti, afirmando categóricamente que el contrato implicaba comprar 38 millones. Él dice que hemos comprado. No hemos comprado nada. Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en el Perú no solo nos han colocado en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm, sino que también nos han servido para comprobar su efectividad en la población nacional. Esto lo dijo en enero, lo dijo cuando anunció, ¿no?, con bombos y platillos que ya se compraban las vacunas. Bueno, lo cierto es que esas vacunas chinas no se han comprado y a mí que me acusan de ser siempre el negativo y el aguafiestas, me alegro de que no se hayan comprado porque todo indica que no sirve. Todo indica que es la vacuna más mediocre y más cara. Dicho sea de paso, la ministra Bermúdez nunca nos dijo cuánto pagó el Perú por cada una de las vacunas chinas. Hasta ahora no lo sabemos. ¿Y por qué tendría que ser un secreto? ¿Por qué es un secreto de Estado el precio de la vacuna china si la estamos pagando todos los peruanos? Eso es algo que el presidente Sagasti tendrá que aclarar. Y si es así, como lo dice el contrato, ¿no? Porque ya es pública la página 4 del contrato y ya es público también, según todos los estudios y todos los reportes, que esta vacuna no está siendo eficaz. ¿Por qué se puso Málaga 3 dosis? Porque 2 no bastan, porque 2 no generan inmunidad en muchos pacientes. Muy bien, y ahora vámonos a el asunto que
estremeció la televisión la semana pasada. Aquí revelamos que la periodista Mávila Huertas se había reunido clandestinamente, en secreto, con el expresidente Vizcarra. Bueno, ella esperó que el programa del viernes terminara, que este programa terminara, y pidió unos minutos más para poder explicar. Su explicación, bastante nerviosa y balbuceante, fue más o menos así. La visita mía a Palacio de Gobierno, a mí me recibe la señora Moreno, la señora Mónica Moreno. Si ella registró mi nombre, la hora, el señor de seguridad lo hizo o no, pues hay que reclamarle a la señora Mónica Moreno, pero ella es la que me recibe en la puerta, a la que entrego el celular, o delante de ella entrego el celular y entrego mi documento de identidad. Y en efecto, producto de esa reunión, el presidente concedió una entrevista que ustedes, que son nuestros jueces, vieron al aire. Una entrevista que además cuestionaba mucho al presidente Vizcarra en el tema de Chinchero. Uy, sí, una entrevista feroz. Casi podríamos compararla con la que le hizo Mónica Delta Porqui el domingo, ¿no? Una entrevista demoledora, no quedó nada de Vizcarra. Vizcarra temblaba, sudaba frío, lloraba. Ya pues, Mávila, ya pues. La gente no es idiota, la gente ya se dio cuenta. La verdad, que te crea quien no te conozca. Porque las personas que gestionan una entrevista se inscriben, se registran, como se ha registrado todos los periodistas que han ido a Palacio. Yo tengo acá los registros que además son públicos, ¿no? Tengo el de Álvarez Rodríguez, tengo el de Garrido Queclin, tengo el de la propia Clara Elvira Espina. No voy a leer todas las veces que han ido a Palacio y además a las demás dependencias públicas, pero si tú vas a ir a reunirte con una segundona como Mónica Moreno, ¿no? Con la encargada de prensa, no hace falta que vayas a Palacio. Te vas al Cordano nomás, te comes un pan con chicharrón ahí a la vuelta, te tomas un café y hablas con Mónica Moreno. No tienes siquiera que entrar a Palacio. Esa mentira es una mentira muy escolar, no te la cree nadie. Porque las entrevistas con el presidente se pueden gestionar incluso por teléfono. Y se tiene que reunir tu productor o productora, se reúne con la señora Moreno en un café, en cualquier lugar, no tiene que ser en Palacio y mucho menos tiene que ser a escondidas en Palacio. La única persona que puede ordenar que una visita a Palacio de Gobierno no se registre es el propio presidente de la República. Así que no trates de vernos la cara y decirnos, no, yo no me reuní con Vizcarra, me reuní con su jefe de prensa. Eso no es verdad. Y no es verdad porque no hubiera sido necesario que encaletaras, solapearas la reunión. Ahora, yo tengo incluso información que ha sido brindada por la propia Karen Roca, que es la fuente de toda la información que hemos dado sobre tu visita. Y de hecho, yo creo que va a ser interesante que la gente conozca que, por ejemplo, ¿se acuerdan hasta cómo estabas vestida? Mira, acá tengo toda la información. Dice que tú llegaste a Palacio vestida con un conjunto color salmón o palo de rosa. ¿Se acuerda todavía, Karen Roca, cómo estabas vestida? Te recibió el señor Mario Cortijo, jefe de comunicaciones. Te condujo hacia el Salón Grau, donde te reuniste con Martín Vizcarra. Y luego saliste con las justas para hacer tu programa tan apurada, ¿no? Que eran las 8:30 de la noche y todavía estabas en el centro de Lima. Entonces, de verdad, ¿cuál es la verdad de la milanesa aquí? La verdad es que a Canal N le revienta que este canal exista. A Canal N le arde que este canal tenga sintonía y que este canal tenga las primicias que hemos tenido este año. Le molesta, le revienta y entonces su manera de atacar, su manera de ningunear es simplemente referirse a nosotros en modo impersonal, ¿no? Porque la señorita Huertas ha dicho, se dijo, se mintió, se mencionó, o sea, las cosas se dijeron solas. Muy bien, ¿y cuál es el origen de todo esto? El origen es el rating, como siempre, que es
la manzana de la discordia de todas las personas que trabajamos en televisión. Yo les voy a contar solamente la sintonía de los días 18 y 19, que es jueves y viernes, ¿correcto? Voy a leer solamente la del jueves para no abrumarlos. El día jueves, que hablamos sobre ti, Mávila, el día 18, el rating de este programa fue 9.3 en la primera media hora contra 2.9 de tu programa, Mávila, y la segunda media hora 7.9 contra 3.2 de tu programa, Mávila. Esa es la madre del cordero, que no pueden más, no saben qué más hacer, están enloquecidos, porque este canal que era el moridero, donde venían a languidecer y agonizar todos aquellos que habían sido echados de todos los canales de televisión, ¿verdad? Era una especie de cachina, era una especie de botadero de chatarra de la televisión, ¿no? Acá ya veníamos a dar nuestros últimos estertores, a morir las figuras de televisión a las que nadie quería. Fíjense ustedes, y ahora ahí está el rating, Mávila, 9.3 contra 2.9, 7.9 contra 3.2. Eso es todo, de eso se trata. La credibilidad, ¿no? El floro, la rasgada de vestiduras, los balbuceos. Felizmente, para los amigos de Cuarto Poder, este último domingo no hubo edición de Cuarto Poder porque hubo este debate moderado por la tan moderada Mávila Huertas. Felizmente para ellos y para su trabajo, porque de esa manera el escándalo de su conductora no lo salpica, no ensucia su trabajo y de esa manera no la tienen que cambiar porque tampoco tienen con quién reemplazarla. Ya se quedaron sin cuadros. Eso es todo. Así que si quieres, digamos, medirte con nosotros, gánanos en rating. En la arena se ven los toros. Vamos a una pausa.